antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es tu amor, Jesús, no tiene comparación. Cuando el enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, jamás se entristeció por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por tu amor, Jesús, amor inagotable, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Y no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no sales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrar a mí. Oh, amor me
declaramos, Jesús, que tu amor es incomparable. ¿Cuántos creen que el amor de Jesús es incomparable? Si tú crees que el amor de Jesús no tiene comparación, abre tus labios, abre tu corazón y dile: Jesús, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque creemos en alguien que lo entregó todo por mí. Hoy quizás todo se ve de una manera distinta en el mundo. Se privilegian los intereses personales, se privilegia el individualismo, pero tú fuiste más allá y entregaste todo por amor. Adoramos, Jesús. Oh, tu amor me envuelve. Persigue, dejarás no. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Dale con la primera, amigo. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Qué se imagina? ¿Cómo la interpretas? ¿Algún voluntario? ¿Corazón roto? ¿Ah? Desamor. Dolor. ¿Perdón? Ruptura. ¿Ah? ¿Perdón? División, dice ahí el... ¿Qué más? ¿Quién da más? Hay una alabanza por ahí que dice corazón partido. No la voy a cantar porque no es mi fuerte. ¿Ah? Máximo sacrificio, dice. ¿Ya? Separación. Oye, ¿a cuántos de los que están aquí, dentro de su experiencia de vida, le han roto el corazón? Pero ojo, también hagamos la otra pregunta. ¿Cuántos corazones rotos o cuántos corazones rompiste con tu mala actitud? Gracias, Señor, por librarme. Si bien es cierto, el Señor nos ha perdonado y estamos aquí como pecadores en restauración o como pecadores en rehabilitación. No somos mejores que la gente de afuera, no somos ni mejores ni peores. Porque hay pecadores allá afuera, sí, yo también lo soy, pero nosotros estamos en rehabilitación. Así que eso es lo que nos diferencia. Pero fíjense que, claro, quizás la primera imagen o interpretación que alguno de nosotros podría hacer al mirar esta imagen, podría ser, oh, sí, me acuerdo de esa experiencia. O, no sé, una relación rota. Pero en esta hora, yo no me quiero referir a lo que podría ser una relación rota, una relación amorosa, o si te rompieron el corazón, o si rompiste el corazón en algún momento. No. Hoy día yo quiero hablarles de algo que considero muy, muy importante, que, bueno, es lo que el Señor me ha estado trabajando en esta semana y que está muy en armonía con este periodo que algunos estamos haciendo, que es este periodo de ayuno, del ayuno de Daniel, que la verdad que el Señor ha estado trabajando ahí con mi vida. Entonces, por eso que he querido titular el mensaje, amigo, dame con la siguiente, porfa. Lo que ves es lo que es. Lo que ves es lo que es. Voy a estar hablando acerca de la integridad. La integridad. Hablar de integridad es estar hablando de alguien que está entero.
Lo contrario es dividido, separado. Lo contrario es estar partido. Hablar de integridad es hablar de alguien a alguien que no le falta ninguna de sus partes. Hablamos en este caso, de una persona íntegra, y hablamos de que alguien en su interior no está separado, en su interior no está partido, en su interior no está quebrado. En la práctica, una persona íntegra es una persona honesta, es una persona de probidad, es una persona de bien, es alguien intachable, respetuosa, incorruptible. Cuando nosotros aplicamos integridad a nuestra relación con Dios y a nuestro servicio con el Señor, en lo práctico estamos diciendo que somos lo mismo en lo que somos, en nuestras palabras y en lo que hacemos. No estamos partidos, sino que somos de una sola pieza. De una sola pieza. Dame con la siguiente, amigo. Entonces, en el fondo, estar hablando de integridad, tal como aparece ahí, es el corazón está completo, entero, no está partido, no falta ninguna de sus partes. No se ve como el primer corazón que les mostré al principio, se ve enterito y no está dividido interiormente, o sea, lo podemos notar ahí en comparación al otro. O sea, básicamente hablamos de integridad y hablamos de algo que está completo, algo que está totalmente completo. Y si hay alguien que en la Escritura, bueno, hay muchos ejemplos de integridad, hay muchos versos bíblicos que nos hablan acerca de integridad, pero si hay alguien que es un ejemplo digno de imitar y considerar, y lo he estado considerando en esta semana, que tuvo que inclusive hacer defensa de su vida íntegra, es el apóstol Pablo. Y es por eso que voy a estar dándole lectura al mensaje ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 12 al 13. 2 versos nomás. 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 12 al 13, Reina Valera. Voy a estar usando la Reina Valera. ¿Saben por qué? Porque estuve revisando la Reina Valera. Yo tengo una Biblia electrónica. Y en esa Biblia electrónica, para poder yo consultar al texto original en el Nuevo Testamento, que en este caso es el griego, tengo que usar esa versión para extraer el concepto dentro de lo que es el desarrollo de mi sermón. Así que te voy a estar hoy día enseñando algunas palabras en griego. No soy experto, por supuesto, me apoyo en la Biblia, he invertido en mi capacitación, pero quiero enseñarte esto que considero yo importante acerca de la integridad. Entonces, el verso ahí está, está en pantalla para aquellos que quieran mirarlo, si lo quieres tener en tu Biblia, como quieras. Leo la palabra del Señor en esta hora y dice, Pablo, hablando aquí el apóstol Pablo, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Parece trabalengua, probablemente no lo entienda, pero esa es mi pega. En esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entregarte una enseñanza dentro de esto. Porque por supuesto que hay todo un contexto y que en los siguientes minutos quiero un poco explicarte. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que estamos en esta sala. Gracias, Señor, honramos a los chicos del equipo de adoración
por supuesto al equipo de sonido, a la gente que ha estado desde temprano, a los voluntarios, Señor, los distintos equipos en acción que permiten que estemos juntos. Te damos gracias por ellos, porque tú nos enseñas a valorar la comunidad. Y por supuesto en esta hora queremos aprender una vez más, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pero necesitamos, Espíritu Santo, de tu maestría, de nadie más. Solamente permíteme menguar para que hables tú y que en esta hora, mientras yo comparto la enseñanza, que tu mismo Espíritu Santo nos convenza, que tu mismo Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros para la gloria del Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Básicamente, estos versos que están ahí vienen a ser una defensa del apóstol Pablo, una defensa. Pablo, de hecho, entre paréntesis, nosotros tenemos nuestra Biblia primera y segunda de Corintios. Si ustedes leen segunda de Corintios, se darán cuenta que pareciera de que segunda de Corintios no es segunda de Corintios. Y claro, porque pareciera ser de que segunda de Corintios, según los entendidos, los teólogos dicen que es tercera de Corintios, pero hay una carta entre medio que se perdió. Y es por cómo escribe Pablo la segunda de Corintios, tú puedes darte cuenta que falta algo. Entonces, como eso se perdió, bueno, a esta le pusieron segunda de Corintios para que pudiese enlazarse con la otra. Pero obviamente eso solamente es un dato para dártelo a conocer, pero en absoluto interrumpe lo que obviamente siempre el Señor quiere a través de su palabra comunicar. ¿Ya? Cierro paréntesis. Mis queridos, en estos versos Pablo está haciendo una defensa. En el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, realmente se encontraba enfrentando acusaciones. ¿Acusaciones? ¿De quién? Alguno de nosotros podría decir, no sé, la gente de afuera que a lo mejor está enojada con Pablo. No, acusaciones dentro de la misma iglesia. Me van a creer que, imagínense, habían gente que estaba ocupando cargos de liderazgo, pseudo maestros, falsos maestros, que se aprovechaban de que Pablo estaba ausente para hablar en contra de Pablo, para ponerlo mal frente a toda esa comunidad. Pablo, si no me equivoco, en el segundo, no sé si el segundo o tercer viaje misionero, fue que él levanta y funda esta comunidad de Corinto. Ahí aparece en Hechos 18 o 18 parece. El asunto es que Pablo llega a su oído de que ese liderazgo falso, esos maestros, esos que estaban liderando mientras no estaba Pablo en la iglesia, estaban hablando, acusándolo de que Pablo, las cartas realmente no eran lo que él era, no de lo que expresaba. En el fondo, Pablo no lo estaba viviendo. Entonces, las acusaciones eran en contra del testimonio de Pablo, en contra de lo que realmente era su veracidad como enviado, como apóstol del Señor, y resulta que estaban poniendo en tela de juicio, o sea, estaban poniendo mal a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces, esto llega a oído de Pablo, y es por eso que ustedes al leer casi toda la carta, o gran parte de la carta de segunda de Corintios, Pablo, dentro de lo que es su escrito, lo que está haciendo es una defensa de su vida. Como hijo de Dios, como apóstol, como llamado por Dios, como alguien que realmente ha sido llamado para desarrollar un ministerio en favor de la iglesia. Entonces, se infiltraron estos falsos maestros porque el único propósito que tenían era debilitar la influencia que tenía Pablo. Pablo estaba teniendo una influencia pero tremenda en todo Asia Menor y en los lugares donde iba. Estaba en la cárcel, pero desde la cárcel lideraba, pero de una manera potente. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que no se trataba de él, sino del Señor. Se trataba del que estaba obrando en él. Pero siempre van a estar los que quieren debilitar tu influencia. Siempre. Y dentro de la iglesia también, lamentablemente,
desgraciadamente, pero siempre va a haber gente que quiere debilitar la influencia que puedes tener. Entonces, Pablo, en el fondo, acá, en su escrito, lo que está diciendo a la iglesia de Corintio es que su testimonio es consciente. Su testimonio, lo que él está escribiendo de su experiencia con el Señor, no está fundada en superficialidades. Él, en el fondo, lo que quiere dejar ver es que él está teniendo un testimonio de una vida íntegra, de una vida íntegra, por lo cual se ve en su escrito hablando de este tema y en todo momento mostrando de que realmente lo que en él se veía era lo que era. O sea, lo que ves, eso es. Lo que ves, eso es. Y fíjense, mis queridos, que al considerar esto, rápidamente uno hace un análisis de hoy día, de la sociedad en que nosotros hoy día vivimos, y resulta que todos nosotros como cristianos tenemos un desafío, pero grandísimo, de vivir con integridad, sobre todo en una sociedad donde pareciera ser que los corruptos son favorecidos. Ahí ustedes tienen todo lo que ha sido noticia en esta semana de Katy Barriga. Todos los medios, que acá, allá, lejos de yo ponerme como un opinólogo en contra o a favor de Katy Barriga, en el fondo es considerar el desfalco, el mal uso, el fraude, y no es tan solo Katy Barriga. En todo el año 2023 salieron el caso Convenio, el caso de las fundaciones, y te das cuenta que todo esto presenta un desafío para nuestra sociedad, para nosotros como cristianos dentro de esta sociedad, que tenemos, por supuesto, una gran labor, tenemos una gran tarea. Nosotros no estamos llamados simplemente para mirar y decir, oh, qué lamentable que está pasando esto, sí, todo está malo. No, la posición de la iglesia es estar en un lugar alto para afectar las tinieblas. Así, al menos es lo que veo yo cuando el Señor habla ahí en el Sermón del Monte, afectar las tinieblas. Entonces, mis queridos, si bien hay una sociedad hoy día que nos desafía como cristianos, pero ojo, tú y yo también tenemos una lucha interna. Tú y yo también tenemos una lucha interna con la integridad por nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque esta carne nos juega en contra a la hora de ¿qué? De querer actuar con honestidad, de querer actuar con integridad, de querer ser entero o no estar dividido en el interior, en nuestro ser interior. Tú y yo tenemos un combate. Es por eso que mirando este texto, al mirar la experiencia de Pablo, es que yo quiero compartirte en esta tarde que para que tú y yo podamos tener una vida íntegra como parte del perfil de nuestra vida como cristiano, hay 3 elementos que deben estar marcados, o 3 elementos que tú y yo debemos trabajar en ellos. Hay 3 elementos que en este texto, al menos yo encuentro que te quiero compartir. Número 1, amigo mío, ¿qué dice ahí? Sencillez. En primer lugar, Pablo dice en el texto, por eso te decía que si tienes el texto, déjalo ahí para que lo vayamos revisando. En primer lugar, Pablo dice que él se ha conducido en sencillez. ¿Cuál es la palabra griega ahí? Haplotes. Repita conmigo, haplotes. No es palote, eso es otra cosa. Haplotes. ¿Ya? ¿Qué significa esta palabra? De un solo aspecto, indiviso, es decir, no separado. Pablo está diciendo, yo me he conducido con sencillez, es decir, Pablo está diciendo, yo me he conducido no separado,
de un solo aspecto, siendo uno solo, indiviso, es decir, no siendo en mi interior de una cosa y por fuera de otra cosa. Esta palabra es una cualidad que tiene que ver con honestidad, ser directo en actitud y en discurso. O sea, mirábamos la vida de Pablo y veíamos consecuencia en Pablo. Gente, por supuesto, quería ponerlo mal, pero era Dios mismo quien respaldaba la vida de Pablo. Entonces, cuando empieza a escribir esta carta, se da cuenta de esas acusaciones, le dice, hey, yo me he conducido, mi testimonio está ahí, y yo estoy consciente que me he conducido con sencillez, haplotes, es decir, no estoy separado. Yo soy de un solo aspecto. Yo soy indiviso, no me divido, no me separo. Yo soy uno solo. Lo contrario a sencillez es doblez. Lo contrario a sencillez es fingimiento. Lo contrario a sencillez es hipocresía. Y Pablo en el fondo lo que les dice es, ¿saben? Ustedes pueden ver mi testimonio. Yo no me he conducido con hipocresía. Yo no he estado fingiendo ser alguien que no soy. Lo que ven es lo que es. Yo no me he estado conduciendo con doblez. No estoy siendo externamente una persona, internamente otra. Lo que está diciendo Pablo. Él estaba expresando, haciendo defensa, y le estaba diciendo, miren, yo estoy listo para que puedan ustedes mismos darse cuenta de cuáles realmente son mis motivos, de lo que yo hago, para que ustedes puedan ver mi conducta. Vean mi conducta, vean mi comportamiento y métanlo a juicio. Pero no me estén calumniando así por así. No me estén calumniando, sino que sometan a juicio mi conducta. Sometan a juicio yo me he conducido con sencillez. Entonces, hablar de alguien que se conduce, se comporta, en su conducta hay sencillez, es como que aquella persona, por ejemplo, una persona que tiene fingimiento, que tiene doblez o poco honesta, por ejemplo, en el trabajo, trabaja de buena gana cuando el jefe lo ve. Y el jefe se va y afloja. Eso es lo contrario a sencillez. Una persona que no tiene sencillez es una persona que levanta las manos acá, estando aquí, alabando al Señor, y en la casa le levanta la mano a la esposa. En la casa usa, o en el trabajo, en el entorno, usa las manos para otra cosa. Una persona que no es íntegra es una persona que acá usa sus labios para adorar a Dios, pero afuera para insultar, pero en la casa quizás para agredir, para decir groserías, para expresar deshonestidad a través de los mismos labios. Una persona contraria a alguien que tiene sencillez. Entonces, el llamado o el perfil de una vida en integridad es ser la misma persona todo el tiempo. Y eso es un desafío que tenemos. Ojo, estoy hablando no desde el maestro, estoy hablando desde alguien que lucha. Siempre digo, no estoy hablando desde la vereda del que se graduó, estoy hablando desde la vereda del que está aprendiendo. Porque esta palabra me la dio a mí, entonces el Señor quiere trabajar la integridad en mi vida, ¿eh? Quiere que no la pierda de vista. Entonces yo te estoy enseñando lo que esta semana aprendí, ¿ya? Para que lo tengan presente, para que no se enojen conmigo. Entonces,
sencillez es ser la misma persona. Sencillez o santidad es lo mismo. De hecho, si tú lees en la NTV, en vez de sencillez dice santidad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esa santidad, si bien tú y yo, desde el momento en que conectamos con Cristo, no somos santos de manera instantánea, pero sí es algo que debe ir progresivamente. Entonces, por eso es que la integridad también es algo que se va trabajando de manera progresiva, de menos a más. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra, porque esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros, pero la decisión y la voluntad debe ser nuestra, para que el Espíritu Santo trabaje en esto. ¿Por qué? Porque sin sencillez no hay integridad. Sin sencillez no hay integridad. Y la integridad en el cristiano no es una opción, es imprescindible. Debe ser una cualidad, debe ser una característica que identifique al cristiano, al que se identifica con el Señor. Pablo lo era, hizo defensa de eso, hoy día aprendemos de él. Entonces, el primer elemento que debe marcar una vida íntegra es la sencillez. La sencillez está en nosotros. Cada uno de nosotros vaya haciendo ese análisis. En segundo lugar, el segundo elemento que nos muestra el texto es sinceridad. En segundo lugar, vemos en el mismo texto, totalmente relacionado con la sencillez, Pablo dice que él mismo también se ha conducido en sinceridad. ¿Qué dice la palabra griega ahí? Eilicrineia. 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 ¿Sabes? Esta palabra es interesantísima, notable, que quiero poder con la ayuda del Espíritu Santo explicártela muy bien. Es una palabra compuesta, ¿ya? Compuesta de dos elementos. Uno, heile. Repite conmigo, heile, que significa rayo de sol. La otra palabra es crino, que significa juzgar, distinguir. Es decir, eilicrineia, que tiene que ver con sinceridad, es una palabra compuesta por heili y por crino, que básicamente quiere decir juzgado por la luz del sol. Juzgado por la luz del sol. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la integridad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy enseñando? Miren, en los tiempos de Pablo existía una industria, una empresa que era muy potente, que generaba mucha producción, que era la elaboración de cerámicas. La verdad que era algo que era muy potente en los tiempos de Pablo, ¿ya? Entonces, resulta que, como cualquier producto, trabajar en la cerámica difieren de calidad. Hoy día vemos Adidas, pero también vemos Adidos. Entonces, por ejemplo, acá hay una diferencia de calidad, según tu parecer. Sí, si tú tuvieses que ir y atender a alguien en tu casa, distinguido todo eso, ¿qué recipiente escoges para atender a esa persona? Yo creo que de inmediato te va a venir por ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Miren, la baja calidad de las cerámicas que se hacían en ese entonces, cerámica de arcilla, de greda, de loza, bueno, aquí yo solamente quiero graficar. Resulta que cuando la cerámica de greda, por así decir, que era un material que se trabajaba, era de baja calidad porque era más tosca, más gruesa y fácil de hacer. No así una cerámica como esta, de loza, que era más fina, que era más frágil, que costaba más. ¿Saben? Cuando la gente estaba cociendo, por ejemplo, estaban trabajando la cerámica,
y la estaban cosiendo para terminarla, había, o muy a menudo, algunas se agrietaban, ¿ya? Se partían. Una persona honesta, ¿qué haría? Traigamos otro material. Pero ¿qué hacían los deshonestos? A ver, se agrietó un poquito por acá, traigamos cera dura, ahí pongámosle ahí un poquito, si pasa viola. Acá hay otra grieta, aquí traigamos otro poquito de cera, pongámosle un poquito allá. Entonces, eso agrietado lo tapaban. A luz corriente, cuando se estaba vendiendo, a luz corriente pasaba piola. Pero si tú llevabas ese elemento y lo ponías a la luz del sol, se daban cuenta de que había como algo pasó aquí. Sí, algo le ocurrió a esto. Es como cuando quizás hoy día los autos, algunos, los que tienen roce de auto, Luchito, que es siempre experto en eso, te das cuenta de inmediato el auto que fue chocado y el que no. Te das de inmediato cuenta del que, se cargaron con la masilla, ¿o no, Luchín? Pero en la noche, ¿te puedes dar cuenta cuando no hay luz? No, de repente hay una luz corriente, no, pasa piola. Pero si la pones en una luz, tú también, pues. Si la pones en una luz, rayo de sol ahí, aquí algo pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los comerciantes honestos, ¿qué es lo que hacían cuando ellos elaboraban? En su comercio, ellos colocaban sus productos y ponían un cartel que decía sin cera. Este es sin cera, o sea, producto completo. Pero los deshonestos no ponían nada, solamente tenían los mismos productos ahí, pero también tenían los que estaban ahí agrietados. Y esta palabra, sincera, es la palabra latina que para nosotros es sincera. Sinceridad. Entonces, Pablo, lo que él está diciendo en cuanto a su testimonio, él le está diciendo, ¿saben? Mi conducta frente a ustedes es a prueba de sol. ¿Sabes? Mi testimonio es a prueba del sol de la palabra de Dios. Mi vida es a prueba de la presencia de Dios. Lo que yo hoy día soy, sométanlo al juicio de la palabra. Sométanlo a la luz de su presencia. Sométanlo a la luz de la palabra. Y se van a dar cuenta si realmente hay sinceridad, hay integridad o no la hay. ¿Me di a entender? Genial. Sinceridad. Pablo no era un hombre de dos caras, sino que Pablo era de una sola pieza. Su carácter estaba siendo trabajado por Dios a tal punto de que el Espíritu Santo trabajaba esas grietas que en su carácter tenía. Pero él era uno solo. Él no estaba dividido por dentro. Y él desafiaba y decía, prueben mi carácter, pero a la luz de su palabra. Prueben mi testimonio, pero a la luz de la presencia del Señor. Y se van a dar cuenta en cómo está mi testimonio. Para reforzar, leo 2 Corintios 2:17, al mismo Pablo, después unos versículos más adelante dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad, ahí está nuevamente la palabra, y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. O sea, Pablo dice, Dios me observa. Mi testimonio está a la prueba de Dios, de los ojos de Dios. Entonces él está hablando de sinceridad, Mi querido, el cristiano de integridad vive constantemente buscando de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que su vida vaya siendo íntegra.
íntegra. Persevera al lado del Señor. ¿Para qué? Para que su vida sea sincera. Sincera, sinceridad, con sinceridad. Amén. Entonces, analicemos por un momento nuestra vida. Reflexionemos por un momento en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, a la luz de esta cualidad importantísima dentro del perfil de una vida en integridad. ¿Se caracteriza mi vida hoy por ser sincero? ¿Sincera? ¿Ser de una sola pieza? ¿Honesto en lo que yo hago? ¿Honesto en lo que yo hago? Es el segundo elemento. Y el último elemento es, dame con la última, amigo. El tercer elemento para una vida íntegra, que va a marcar la vida de alguien que busca esa integridad, es la gracia de Dios. Y en el mismo texto que leímos como base, el mismo Pablo dice ahí en la parte final que él no se ha conducido con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. Y si te das cuenta en el texto, hay un contraste notorio entre la sabiduría humana y la gracia de Dios. Pablo dice, no me he conducido con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. O sea, de inmediato está poniendo un contraste notorio. ¿Por qué? Porque alguien que quiere conducir su vida por sabiduría humana, de inmediato está rechazando la gracia de Dios. Pero aquel que quiere conducir su vida bajo la gracia del Señor, por supuesto que va a desestimar lo que es, en este caso, la sabiduría humana. Ahora, moverse bajo sabiduría humana, en este caso, tiene que ver con aquellos que se mueven por artimañas, por astucias, aquellos que buscan poder, tener influencia, pero para mal hacer. Aquellas personas que buscan reconocimiento, pero con ambiciones egoístas. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, si miramos Santiago, la carta de Santiago vemos que hace un contraste también ahí en esa carta de la sabiduría de Dios con la sabiduría del diablo. Dice la sabiduría de Dios y la sabiduría diabólica. Él dice la sabiduría celestial del cielo y la sabiduría terrenal. O sea, hay un contraste notorio. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana tiene que ver con celos, con ambición egoísta, con arrogancia, con mentiras, con cualquier cosa mala. Sin embargo, la gracia de Dios tiene que ver con cosas puras. La gracia de Dios tiene que ver con lo pacífico, con lo amable. Tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con actuar sin hipocresía, sin fingimiento, es decir, buscar buenos frutos. Buscar buenos frutos. Entonces, Pablo, en esa misma carta, en el capítulo 4, verso 1 y 2, te lo leo, dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino. ¿Qué camino? El camino de la gracia. Nunca nos damos por vencidos, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios que pertenecen a la sabiduría humana. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la gracia. No tratamos de engañar, decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces Pablo acá está dando a entender de que él es un hijo de Dios bajo la gracia. No por sabiduría humana,
Por eso es que Él no se va a dejar llevar por la sabiduría humana. La sabiduría humana es deshonesta, es con fingimiento, es con hipocresía, dicen algo pero son otra cosa, están divididos por dentro, sus motivaciones externas o lo que dejan ver externamente está totalmente en disonancia o en contraposición con el interior. En cambio, Pablo dice, mi testimonio, sométanlo a juicio, sométanlo al sol de la palabra y se darán cuenta que yo soy resultado de la gracia de Dios, de la gracia. ¿Y cómo se veía en Pablo? En su amor, en su amabilidad, se veía en su entrega, en su sacrificio, en su servicio, en todo lo que vivió por la causa de Cristo, porque él valoraba esa gracia. Entonces, mis queridos, el cristiano de integridad no busca la sabiduría humana. El cristiano en integridad no se jacta de ser algo que no es. El cristiano en integridad no está buscando un reconocimiento de la gente, sino que reconoce que su fuente de lo que es la gracia de Dios. De hecho, Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Soy lo que soy. En Pablo, lo que tú ves es. Y por eso lo vemos tan brillante en su ministerio. Vivió cosas duras, sí, pero estuvo dispuesto a vivirlas por amor a quien lo llamó. Sufrió totalmente, pero murió como un hombre íntegro. Y hoy día le espera el gran premio. Hoy día está esperando la gran victoria. Entonces, mis queridos, no existe contradicción en el testimonio de alguien que lleva una vida íntegra. Lo que hace es lo que está dentro. No quiere fingir, sino que actúa. Actúa tal cual, con sencillez, con sinceridad, con gracia de Dios, porque de eso se trata. Entonces, en resumen, Pablo dice y le dice a la iglesia de Corintios, miren, lo que yo les estoy escribiendo en esta carta es lo que es. Es lo que es. No, en mi vida ustedes, en mi testimonio, no ven doble sentido. Al contrario, ustedes van a ver coherencia. Ustedes han visto y van a ver y sometan a juicio a la luz de la palabra, a la luz del sol. Sometan mi vida, mi testimonio, mi conducta, mi comportamiento, mi forma de comportarme, de vivir, de hacer en el día a día, y se darán cuenta que en mi vida hay transparencia, hay claridad, hay sencillez, hay sinceridad, hay evidencia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ven en mí, decía Pablo, eso es. Lo que ven en mí, eso es. Y ejemplos de integridad vemos por doquier en la Escritura. Vemos a un Job que a pesar de que lo perdió todo, se mantuvo siempre intacto. Vemos a Daniel, que los que estamos haciendo el ayuno de Daniel, nos daremos cuenta que cuando fueron ellos deportados, llevados a Babilonia para servir al rey, Daniel estuvo dispuesto a no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque era íntegro. Él y sus amigos se mantuvieron íntegros a pesar de la opresión. Y Dios los honró. Porque quien vive de manera íntegra va a ser cuidado y protegido por Dios. Quien vive de manera íntegra va a caminar día tras día bajo cielos abiertos. Integridad. Integridad. Es un desafío. Te pregunto, ¿estamos siendo el mismo? ¿Estamos siendo la misma persona, estemos con quien estemos? ¿Estoy siendo un hombre o una mujer de integridad? ¿Estamos caminando el día a día con sencillez? ¿Con sencillez, con honestidad? ¿Me estoy movilizando en el día a día con sinceridad?
sincera, no tapando nada, no fingiendo nada. A la luz de la palabra de Dios, mi vida está reflejando la estampa, el letrero que dice, aquí no hay cera, es sincera. A la luz de la presencia del Señor, mi carácter está revelando que hay grietas, es decir, estoy mostrando algo que no estoy siendo. Son preguntas de reflexión que yo me hacía, por supuesto, y que yo me hago hoy día también. Mi testimonio está evidente a la luz del Padre también, al estar compartiendo con usted esta palabra. ¿Se puede contar conmigo realmente? ¿Se puede contar contigo sabiendo de que vas a poder cumplir con todos los compromisos adquiridos con integridad? ¿Eres una persona confiable 100%? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabes? Para terminar, dice Mateo 4:23. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencia. ¡Pum! Me explotó la cabeza al leer este verso. ¿Sabe por qué? Porque vemos al Señor que cuando aparece aquí en la tierra con su ministerio, Él no mostró solamente interés en las almas, en las almas de las personas. Cuando dice el texto que Él anunciaba el mensaje del reino, por supuesto, está enfocando a la dimensión espiritual, porque a eso vino, a rescatar. Pero también el texto dice que vino a sanar. O sea, sanidad algo físico. El Señor también vino a liberar. El Señor también vino a alimentar. Entonces al final me doy cuenta que el Señor cuando aparece a la tierra ¿para qué? Para mostrar de que Él traía un buen plan íntegro para el ser humano. No solamente quería que su espíritu, la dimensión espiritual solamente se renovara, sino que pudiese ser bendecido la gente que estaba enferma, los que están luchando, aquellos que están bajo adicciones, aquellos que quizás están hoy día luchando con algún pecado, o aquellos también que hoy día les falta integridad, que han estado mostrando algo que no son. Tal vez aquellos que quizás no están enfermos físicamente, pero sí del alma, porque el corazón no está alineado con el Señor, pero está mostrando probablemente, se puede dudar de ellos, de que no son cristianos, se puede dudar o no, o mejor dicho, no se puede dudar de que son cristianos porque están asistiendo a un encuentro, porque están portando una Biblia, pero ellos saben que en su interior hay algo que no anda bien. Y que cuando nadie los ve, están haciendo cosas que Él sí ve. Y que le falta integridad. Pero ¿sabes? El Señor apareció para trabajar en la integridad de la persona. De manera integral. Por supuesto, primero conectarte con Él en la dimensión espiritual. Pero también el Señor desea afectar positivamente la dimensión emocional, la social, tu mente, tu corazón, todo tu ser, todo nuestro ser. Si nuestro servicio, mis queridos, carece de integridad, es como estar construyendo fundamentos sobre la arena. Porque la integridad, como dije al principio, es imprescindible, no es opcional, es imprescindible. Y tal como diría alguien por ahí, un cristiano sin honestidad, un cristiano sin sinceridad, es tan contradictorio como un diablo humilde. Sí. El Señor desea que también trabajemos la integridad. Muéstrame la última, amigo, que solamente
para enfatizar y decirte, debemos ser, la gente tiene que ver lo que yo soy y no lo que yo aparento ser. Lo que ves es lo que es. Sin integridad no puede haber multiplicación. Sin integridad no puede haber multiplicación. Si tú fueras a la feria y tuvieses que escoger una fruta como la que está aquí, creo que difícilmente conectaría con la que estaría partida. Yo creo que ninguno iría a la feria. Voy a decir, me voy a esta partida. Creo que tú buscarías esta. ¿Me puedo llevar esta que está entera? Porque es atractivo, porque se ve rico. Se ve, la verdad que se ve enterito, se ve como delicioso. Lo miro y tiene buena apariencia. Sin embargo, esta, quizás, ¿cuántas personas la tomaron? Y aparte que está partida. Lo que está partido no es atractivo. Lo que está entero sí lo es. Y por eso lo voy a probar. Ya que estoy en ayuno. Lo que está entero siempre va a ser atractivo. Lo que está partido, tarde o temprano, empieza a ser poco atractivo, poco llamativo y deja de tener influencia. Integridad. Integridad. El íntegro. Yo estoy leyendo Proverbios y me he maravillado de cómo habla que el íntegro es cuidado y protegido por Dios. El íntegro camina en suelo firme cada día. El que es íntegro cuenta con todo el favor de Dios, camina bajo cielos abiertos. Y yo le decía, Señor, me estás desafiando una vez más. Quiero ser íntegro. Quiero ser de que lo que ves, eso es. Lo que ven otros, que eso sea. Y que siendo enteros, no partidos por dentro, seamos atractivos para los demás. Generemos un magnetismo en la gente. ¿Para qué? Para decirles, sabes, tengo una buena noticia. Hay alguien que vino hace más de 2000 años atrás a conectar con la gente, pero no solo con la dimensión espiritual, sino también para sanar, para alimentar, para liberar, para sostenerte, de aquí hasta la eternidad. Y a ese Señor es al que yo estoy conociendo. A ese Señor le estoy diciendo, ¿sabes? Sigue cubriendo mis grietas con tu presencia. Me estoy evaluando mi testimonio, no frente a ustedes jactándome de que yo soy el pastor y que tengo teología y ¿de qué sirve? Si en la interna no soy honesto. Si en la interna a la luz verdadera del sol o de su palabra dejo pasar cositas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Lo que ves es lo que es.